El viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 1 al 7. Pero hoy, 15 de octubre, la Iglesia recuerda a Santa Teresa de Ávila, o también llamada Teresa de Jesús. Teresa nació en Ávila en 1515 y es una de las grandes santas del siglo XVI en la España de los tiempos de la Reforma. De joven fue muy aficionada a la lectura y, atraída por la vida espiritual, decidió entrar al convento de las Carmelitas de Ávila. Durante esos primeros años tuvo serios problemas de salud y cuando tuvo 45 años decidió, con otras de sus monjas, abrir un convento en Ávila que fuese una reforma de las Carmelitas, más austero y más espiritual. Luego de muchas dificultades, finalmente logró su cometido. De inteligencia brillante, profunda vida de oración y mucho sentido común, Teresa fue una mujer admirable que se destacó por su valentía, pujanza y claridad de ideas. Sus experiencias místicas y sus escritos han sido de gran influencia en la vida espiritual de la Iglesia. Murió en 1582 a los 67 años de edad y en 1970 Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Retomemos ahora la lectura continuada de Lucas y les leo el texto antes citado. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni uno solo de ellos es olvidado por Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Luego de su discusión con los escribas y fariseos, Jesús continuó su camino y aprovechó para enseñar a la gente. Con el relato de hoy, Lucas inicia la segunda etapa del viaje de Jesús a Jerusalén, y lo primero que hace es describirnos la escena diciéndonos que miles y miles de personas se agolpaban en torno a Jesús hasta pisarse unos a otros. Con esta introducción, Lucas nos indica que la enseñanza que sigue está dirigida a todos nosotros, a toda su iglesia, y esa enseñanza es acerca de la verdad. Jesús nos va a enseñar a ponernos siempre del lado de la verdad y a no tenerle miedo a las consecuencias de oponernos a la mentira. El relato tiene 2 partes. Una primera enseñanza que es contra la mentira y la hipocresía, y de esta manera recoge las denuncias que acaba de hacer a los fariseos y escribas, y una segunda enseñanza que es contra el temor, pues podemos sentir temor de oponernos a la hipocresía y a la mentira por las represalias que podría haber. Veamos la enseñanza contra la hipocresía. Dice el texto que Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Hay 2 cosas que aclarar en este verso inicial. Primero, ¿qué quiere decir Jesús cuando habla de la levadura de los fariseos? Levadura se refiere aquí a mala influencia, pero también se refiere a que ellos aparecen inflados, mostrándose más de lo que realmente son, y nos invita a no dejarnos impresionar por las apariencias. Y lo segundo es que habla de la hipocresía de los fariseos. Vimos ya que la palabra hipócrita viene del griego y significa actor, aquel que representa un papel en una obra teatral, aquel que finge y que no es como aparece. En consecuencia, tanto la mención de la levadura como la calificación de los fariseos como hipócritas apuntan a lo falso de su modo de proceder. Jesús nos advierte que nos cuidemos de las apariencias y que no decidamos por lo externo o por lo que se ve. Esta es una advertencia apropiada para el momento de elegir a nuestros representantes políticos, pues desgraciadamente solemos decidir no por lo que son,
sino por lo que representan, por cómo se muestran ante nuestros ojos. Y al hacerlo así, lo usual es que nos equivoquemos. Bueno, pues después de denunciar la falsedad farisea, Jesús hace un apelo a la verdad y dice: nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Pues tarde o temprano la verdad sale a la luz. La verdad siempre gana. Mi abuela solía decir: la mentira corre, corre y se esconde, pero la verdad siempre la alcanza. Aquí Jesús nos está invitando a que si queremos ganar, nos aliemos con la verdad. Esta primera enseñanza termina diciendo: por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. La oscuridad de la noche hace referencia al secreto de la comunicación, en donde nadie sabe la verdad sino aquellos que en plena noche la comparten. El día, en cambio, indica todo lo contrario. En el día todo se ve y nada queda oculto, pues las mentiras que se urden en el secreto de la noche quedarán descubiertas al salir el sol, y todo se llegará a saber. Cualquier cosa turbia que hagamos se sabrá. Lo mismo nos enseña en lo que sigue: lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. Aquí Jesús usa un ejemplo muy gráfico y fácil de entender para su público, pues en Israel las casas del pueblo solían ser de un solo piso y estar juntas unas con otras, y por tanto uno se podía pasar de casa en casa caminando por los techos. De manera que cuando había una noticia que dar, ésta se divulgaba muy rápidamente anunciándola desde los tejados. Entonces dice Jesús que aquel que quiera mantener un secreto escondido en la privacidad de un sótano, debe saber que su secreto se anunciará por las azoteas. Pues lo secreto no es de Dios. Lo de Dios es la luz, la transparencia. Si hago algo bueno, no tengo por qué esconderlo. Y si nada malo he hecho, no tengo por qué ocultar mis cosas. Quien actúa a la luz de Dios debe ser capaz de abrir todas sus cuentas, de transparentar su vida, y al no tener nada que esconder, dormirá en paz. Ahora bien, la segunda parte del relato es la enseñanza acerca del temor. El enemigo lo que busca es que nos mantengamos callados y que no hablemos cuando algo está mal, que no denunciemos la mentira ni la injusticia, ni que encaremos el mal. Y evita que hablemos paralizándonos con el temor, haciéndonos pensar en las represalias que podríamos sufrir si hablamos. En esta enseñanza Jesús nos anima a no temer a quienes nos amenazan y nos dice: a ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer más. Primero nos llama amigos míos y luego nos anima a no tener miedo a las amenazas. Pues el mal, para que no hablemos y no digamos la verdad, nos atemorizará con la posibilidad de sufrir daño, de que nos quiten y hasta de que nos maten. Pero Jesús nos enseña a no temer a ninguna represalia, pues lo máximo que nos pueden hacer los enemigos de Dios es matar el cuerpo, pero el cuerpo tarde o temprano morirá, y eso no lo podremos evitar. Luego, si por no morir ahora me hago cómplice de la mentira, iré muriendo para la vida eterna. Y lo que me quede de vida terrena lo viviré a medias, porque no encontraré paz. Y así no vale la pena vivir. Por tanto, no nos aliemos con la mentira ni aunque nos amenacen la vida. Lo que hay que temer es a aquello que puede impedir que volvamos a Dios. Y lo que impide que volvamos a Dios es que nos hagamos cómplices de la mentira. Por eso dice Jesús: les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A ese tienen que temer, se los digo yo. Se llama infierno a ese modo de existir eterno, pero sin Dios. Es decir, a una vida para siempre sin Dios. Y una existencia eterna así debe ser terrible. Pero soy yo quien elijo en las decisiones que voy tomando en esta vida. Yo elijo si quiero vivir para siempre con Dios, en cielo, o si quiero vivir para siempre sin Dios, en infierno. Dios no quiere que yo viva en infierno, Él quiere que viva con Él en cielo. Pero soy yo quien elijo vivir en infierno. Pues cuando elijo la mentira,
estoy eligiendo vivir para siempre sin Dios, porque Dios es verdad. Y sabemos que en oposición a esta vida temporal, que es muy difícil que dure más de 100 años, está la vida eterna, que es la que más vale, pues dura para siempre. Jesús nos invita acá a que elijamos qué vida queremos salvar, la que dura lo más 100 años o aquella que es eterna. Si somos sensatos, deberemos elegir la eterna. Por eso Jesús nos anima a vivir en la verdad, para vivir siempre con Dios, para que vivamos para siempre en la total y absoluta felicidad. Al terminar el relato, Jesús despeja una duda final que desgraciadamente está en la cabeza de algunas personas que creen que Dios está muy ocupado en cosas más importantes que nosotros, como para hacernos caso. Y se preguntan si sabrá Dios que estamos eligiendo por Él y si se acordará que estamos jugándonos la vida por Él. Bueno, pues aquí Jesús nos quiere asegurar que Dios está al tanto absolutamente de todo lo que nos pasa, pues hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. Y pone el ejemplo de unos gorriones que no valen casi nada, pues en los mercados se venden por unos centavos. Y dice Jesús, ¿acaso no se venden 5 gorriones por 2 cuartos, es decir, por unas moneditas? Y sin embargo, ni de uno solo de ellos, que no valen, ¿se olvida Dios? ¿Con cuánta más razón se acordará de nosotros, que valemos mucho más que los gorriones? Jesús pues termina enseñándonos que estamos siempre presentes ante los ojos de Dios y que Él siempre nos cuidará. Y concluye diciéndonos, por tanto, no tengan miedo de jugarse por la verdad y la justicia, que no hay comparación entre ustedes y los gorriones. En conclusión, elijamos estar siempre del lado de la verdad y elijamos oponernos a lo que está mal, a lo que hace daño y a lo que perjudica a la gente. Y no tengamos miedo de lo que nos pueda pasar, pues estamos siempre ante los ojos de Dios. Él nos cuidará y proveerá por nosotros y por los nuestros. Vivamos pues en la transparencia y en la luz y no tengamos nada que esconder, que así nuestra vida será muchísimo más feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.